Una noticia reciente. El ministro de Energía nos pide que no lavemos la ropa en la noche, porque no es bueno para el sistema energético. Amigos, ya son las 2 de la tarde cuando entra la energía solar a la red. Es el momento de encender la lavadora. Aquí hay otra noticia reciente. Parece que los prosumidores serán obligados por el gobierno a instalar baterías. O sea, tú, si tienes un panel solar y produces energía en exceso, no podrás inyectarla a la red eléctrica a menos que tengas baterías. ¿Qué pasa con esta ley? ¿De dónde viene el problema? ¿Y cómo se relaciona con las lavadoras? ¿Estás pensando en instalar un panel solar y convertirte en prosumidor? Aquí están las cosas básicas que necesitas saber, queridos amigos. Ya saben que instalé mi panel solar en el campo. Incluso ya empecé a inyectar energía a la red. Eso significa que soy prosumidor. Es decir, doy de mi excedente. Pero no es tan simple como podría pensarse. Para entender esto, regresemos un poco a las leyes de la física. La energía se produce en la hidroeléctrica, digamos, y luego las redes de alta y baja tensión la llevan al consumidor. Puse llevan entre comillas porque la energía no circula por los cables, como se podría pensar, sino por el aire. Eso lo aprendí de Richard Feynman. Sin embargo, nada en las leyes de la física impide que la energía circule usando las mismas redes eléctricas, pero en sentido inverso. Del consumidor que tiene paneles solares, es decir, que produce energía y ahora se llama prosumidor, a otros consumidores conectados a la misma red eléctrica. Nada más que cosas prácticas. El hecho de que, si la red eléctrica no está construida desde el principio para eso, las bombillas empiezan a fundirse en la casa del vecino y los fusibles saltan. ¿Por qué? Mira aquí lo que pasa en un esquema eléctrico súper simplificado, en el que tenemos corriente continua y consumidores, colocados uno tras otro en una línea de transmisión. Además, consideramos U0 como constante, sin importar que estén colocados uno tras otro en la línea de transmisión. Habrían tenido el mismo voltaje eléctrico. Mira lo que pasa en realidad cuando tenemos pérdidas en la línea de transmisión. El voltaje eléctrico es cada vez más bajo en la línea. El voltaje eléctrico es cada vez más bajo cuando llegamos al último consumidor de la línea. U0 es mayor que U2. Prácticamente, debido a las caídas de voltaje eléctrico en diferentes tramos de transmisión, caída que es proporcional a la corriente que pasa por ahí. Cuanto más corriente absorben los consumidores, más disminuye el voltaje eléctrico a lo largo de la red. En la práctica, el voltaje del generador U0, que permanece constante, se elige lo suficientemente alto para que incluso el último usuario U4 tenga suficiente voltaje. Cuanto más corriente usan los consumidores, mayor es la caída de voltaje en los tramos de la red y el voltaje eléctrico en los usuarios disminuye. En este caso tenemos que U1' es menor que U1, es decir, el voltaje con alto consumo es menor que el de bajo consumo. En este esquema pueden ver lo que sucede cuando el último consumidor de la línea enciende sus paneles solares. Aquí modelé los paneles solares como una fuente de corriente continua, para simplificar. Cuando los paneles solares empiezan a generar corriente en la mañana cuando sale el sol, aplicamos las leyes de Kirchhoff y vemos cómo la corriente que llega al consumidor desde la red disminuye un poco en comparación con antes. Prácticamente el hogar consume menos corriente de la red porque parte de la energía utilizada es proporcionada por los paneles solares. Si la luz sobre los paneles aumenta, el sol sube en el cielo. Entonces también aumenta la corriente generada por los paneles solares. En algún momento, esta igualará la corriente consumida por el propio hogar y se logrará un equilibrio. El consumidor ya no extrae corriente de la red porque produce su propia energía a partir de los paneles. Ahora es como si el consumidor se hubiera desconectado, por eso el consumo total de corriente en la red eléctrica es menor. También serán pequeñas las caídas de tensión en la red debido a las pérdidas resistivas. Por eso, los voltajes eléctricos en la red de los demás consumidores, es decir, U1, U2, U3 y así sucesivamente, ahora serán más altos. La suma de los voltajes en las líneas siempre es la misma, dada por la fuente U0. Aquí pueden ver lo que sucede cuando hay mucho sol. He mantenido el mismo consumo interno para ejemplificar. Ahora, las corrientes eléctricas generadas por los paneles son muy grandes, superando a las que normalmente se extraen de la red. Por lo tanto, el sentido de la corriente eléctrica que viene de la red cambia en nuestro modelo de corriente continua. Como el modelo es de corriente continua y el sentido del voltaje permanece igual, el producto entre el voltaje y la corriente que viene de la red, es decir, la potencia eléctrica, cambia de sentido. Eso significa que toda la casa se convierte en un generador de energía para la red.
La corriente que inyectan los paneles a la red llega a los consumidores vecinos, de modo que el consumo total de la red se reduce aún más. Eso significa que el voltaje eléctrico en los consumidores que están antes en la red, es decir, en la casa de nuestro vecino, aumentará aún más. De ahí surgen los problemas. Pues si aumenta demasiado, se les pueden quemar los aparatos en la casa. Esto es el punto más importante del que hay que partir cuando hablamos de prosumidores. Cuando estos bombean energía a la red, el voltaje eléctrico aumenta a lo largo de la red de distribución y puede afectar a los demás consumidores. En la práctica, si hay muchos prosumidores, así crean desequilibrios en la red. Como en ese día soleado, todos los paneles solares generan mucha energía eléctrica, el voltaje eléctrico aumentará sin control en la red eléctrica, poniendo en peligro a todos los demás consumidores. A esto lo llamamos un desequilibrio de tensión en la red. Ahora entendemos, al menos desde el punto de vista de la energía solar, por qué dice el ministro que encendamos la lavadora durante el día. Al encender la lavadora, extraeremos más corriente de la red y disminuirá el voltaje eléctrico, que de otro modo habría sido más alto debido al exceso de energía solar. Al final, el sistema energético se mantiene seguro. En esencia, es un problema de equilibrar la red energética. Por la noche tenemos el problema opuesto. Se consume demasiada energía y el voltaje termina bajando demasiado. Ahora es mejor no usar la lavadora, porque de lo contrario, el voltaje eléctrico bajaría aún más. Y así es como entendemos el esfuerzo de equilibrar la red eléctrica. En esencia, es un problema antiguo de Rumania, que heredó un sistema de distribución de energía que, en principio, es unidireccional de los grandes productores hacia los consumidores. ¿Qué vas a hacer con los prosumidores que ahora quieren también inyectar energía a la red? En los países desarrollados existen mecanismos mediante los cuales el equilibrio en la red eléctrica se logra más fácilmente. Muchos países recurren a beneficios financieros. Consumes por la noche cuando la tensión es más alta porque se consume menos, pagas menos. Otros países recurren a soluciones técnicas como transformadores con voltaje variable. Claro, han visto un transformador cerca de las redes de alta tensión. Su función es convertir la tensión eléctrica de la red, alterna por supuesto, en una tensión eléctrica baja de aproximadamente 230 voltios. En los transformadores con tensión eléctrica variable, esta tensión baja entregada a los consumidores se puede ajustar automáticamente, dependiendo de la carga de los usuarios. Si estos consumen mucho, la tensión eléctrica disminuye de forma natural y entonces el transformador aumentará su tensión en el secundario. Lo mismo sucede cuando el consumo disminuye. La tensión aumentaría de forma natural. El transformador de tensión variable mide eso y entrega en el secundario una tensión más baja. Una solución así también beneficia a los prosumidores. Llega un día soleado y todos los prosumidores de la línea entregan energía. La tensión eléctrica aumenta en las redes y el transformador lo detecta. Al ser variable, automáticamente reducirá su tensión. Sin embargo, en Rumania, este tipo de soluciones son caras. Para proteger la red, se aplica un método drástico, la desconexión del prosumidor. Si este, al entregar demasiada energía al sistema, hace que la tensión eléctrica aumente de manera peligrosa. La idea es la siguiente. Cualquier panel solar produce tensión eléctrica continua. Para que pueda ser entregada a la red de tensión alterna, se utiliza un inversor. Por eso, los inversores que usan los prosumidores tienen incluido un sistema de seguridad. Ellos monitorean la tensión eléctrica. Cuando ponen mucha energía en la red y aumenta la tensión eléctrica, el inversor se desconecta automáticamente de la red para que la tensión eléctrica elevada no cause daños. Los prosumidores que han instalado un sistema trifásico tienen una ventaja. Ellos distribuyen la energía en las 3 fases de la red. La energía entregada en una fase será menor, por eso los sistemas trifásicos se desconectan de la red con menos frecuencia, beneficiando a los prosumidores que los tienen. Además, cuando el inversor trifásico es más complejo, por ejemplo, cuando está construido a partir de 3 inversores monofásicos separados, se puede entregar energía en aquellas fases de la red que tienen un voltaje más bajo. Sin embargo, también existen otras soluciones como el uso de baterías. Esto es fácil de entender. Si aumenta demasiado el voltaje eléctrico cuando se entrega el excedente de energía a la red y el inversor se desconecta de la red, este puede conectarse automáticamente a las baterías y cargarlas. La energía acumulada en las baterías luego se entrega a la red en el momento más adecuado. Por ejemplo, en la noche cuando los paneles no cargan la batería, cuando el consumo es alto y el sistema necesita energía. De hecho, con baterías se puede hacer algo aún más inteligente.
Si verificas automáticamente el clima y ves que mañana va a llover, es mejor no poner la energía de las baterías en la red, sino guardarla para ti, usarla al día siguiente. Un sistema inteligente así lo instala, por ejemplo, la empresa Ecosolaris. En Ecosolaris se entiende la importancia de optimizar los sistemas fotovoltaicos para los prosumidores y sabemos que las baterías son esenciales en este proceso. El uso de baterías en los sistemas fotovoltaicos trae múltiples ventajas, incluyendo la maximización de la eficiencia energética y la reducción de la dependencia de la red eléctrica. Al almacenar el excedente de energía producido durante el día, las baterías permiten utilizarlo durante la noche o en días nublados, asegurando la continuidad del suministro. Además, esta solución contribuye al ahorro de costos de energía y a la protección del medio ambiente al reducir las emisiones de carbono. Invertir en un sistema de baterías representa una elección inteligente para un futuro más sostenible y económico, fortaleciendo la autonomía energética y la eficiencia de todo el sistema fotovoltaico. Visita ahora el sitio ecosolaris.ro para obtener más información. Enlace en la descripción. Las baterías son buenas para los prosumidores y para equilibrar el sistema energético. Así podemos entender por qué el gobierno presentó una nueva ley que obligó a los prosumidores a instalar baterías. Pero por supuesto, esto implica un costo adicional para los prosumidores. La ley fue discutida apresuradamente en el último día de la sesión parlamentaria. No fue adoptada, el presidente la devolvió con algunas observaciones. Obligaría a todos los prosumidores que tienen paneles solares con una potencia instalada de al menos 10.8 kilovatios a instalar baterías equivalentes al 30 o 50% de la potencia de la instalación. La potencia media instalada para un prosumidor doméstico está entre 5 y 10 kilovatios, así que estos parecerían estar excluidos. Por otro lado, hay un artículo adicional en la ley que puede interpretarse como que todos los prosumidores que tienen más de 3 kilovatios de potencia instalada también deben instalar baterías. En este caso, las baterías deben tener una capacidad de almacenamiento de al menos el 30% de la potencia instalada. Para darnos una idea, con una potencia instalada de 6 kilovatios, eso significaría una capacidad de almacenamiento de baterías de 2.5 kilovatios. Los costos de estas baterías empiezan desde 250 € por kilovatio, a lo que hay que sumar el sistema de control e incluso la sustitución del inversor y de la instalación. Parece que la ley incluso crearía un problema para los prosumidores que instalaron sus paneles solares a través del programa Casa Verde. Según los contratos, ellos no tienen permitido modificar nada en la instalación durante varios años. Si su inversor no tiene la capacidad de conectarse a baterías, lo cual sucede en muchos casos, no pueden reemplazar el inversor viejo por uno nuevo. Estarían violando el contrato. Lo que pueden hacer es instalar el inversor nuevo junto al viejo. Por lo que he leído en el borrador de la ley, los prosumidores afectados también deberían instalar baterías hasta el año 2027. De lo contrario, ya no tendrán derecho a inyectar energía a la red nacional. Queda la pregunta, ¿sería esta ley algo bueno o malo? Personalmente, creo que el mensaje del gobierno es que los prosumidores son quienes deben contribuir financieramente al equilibrio de la red, al menos en la parte de la que ellos son responsables. El problema, por supuesto, tiene dos caras. El desequilibrio de la red energética es mucho más profundo, va más allá del problema de los prosumidores. Esto se refleja estos días también en el alto costo de la electricidad, que proviene de las grandes fluctuaciones que ocurren diariamente en las transacciones de energía, precisamente debido a este desequilibrio. Sin embargo, también existen otros mecanismos para ajustar la red, como incentivar el consumo en las horas adecuadas o construir una red equilibrada desde el principio, con todos sus componentes, hidronucleares, eólicas y así sucesivamente. Si los prosumidores tienen que pagar las baterías de su propio bolsillo, no vaya a ser que, debido a los altos costos, cada vez menos propietarios de paneles solares quieran convertirse en prosumidores. Como dije, el presidente devolvió la ley al Parlamento. En la solicitud de reexaminación, el presidente subrayó que la implementación de esta obligación implicaría costos considerables para los prosumidores y podría desalentar las inversiones en paneles fotovoltaicos. Y con esto hemos llegado al final de hoy. Hasta la próxima, por favor suscríbanse si aún no lo han hecho, presionando ahora mismo este botón de suscripción. Agradezco a quienes nos apoyan en Patreon y a quienes se hacen miembros del canal aquí. Yo soy Cristian Presura, Física Povestita. Ustedes son geniales y les deseo todo lo mejor. Hasta la próxima.